A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Una vez más aquí. Hoy es martes 24 de marzo del 2026. Son las 4:58, ya casi las 5 en punto de la tarde, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Empezamos hoy. Vamos a dar vuelta el programa hoy porque nuestro invitado va a estar en la primera media hora. Pero bueno, algunos de los titulares que marcaron la agenda hoy: petróleo se dispara nuevamente y Hormuz sigue trabado, pero esto está en completo desarrollo. Trump se desploma en encuestas en Estados Unidos, la guerra y la gasolina pegan directo. Hong Kong endurece la represión. Meta es declarada responsable por fallas graves en protección infantil. Volkswagen negocia reconvertir una planta en Alemania para producir defensa antimisiles. Se vuelve a meter en la guerra luego de muchos años. Bien, ahorita en la primera media hora vamos a hablar con el abogado Marco Molina, especializado en comercio. Vamos a hablar sobre comercio global, la nueva realidad. ¿Pueden los estados ganar disputas? ¿Vale para algo el multilateralismo que durante mucho tiempo se fue construyendo? En fin, de todo esto que ya hemos informado mucho aquí a las 5 siempre, vamos a conversar en un ratito nada más, y luego hacia el final la columna de Pilar Martínez, periodista especializada en economía y el mundo del trabajo. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia. Hoy, 24 de marzo, bueno, quería tomarme un minuto para recordar los 50 años del golpe de Estado en Argentina. Sin duda un momento para la memoria, para el nunca más que se generó como consigna, pero también para reconocer el aporte del exilio sudamericano en nuestras sociedades, en el mundo, como parte de una migración forzada en aquellos tiempos, pero que generó un espacio de intercambio muy rico para todas las sociedades, para allá, para aquí, para todos nuestros países. Hoy, bueno, con políticas que en Argentina que retroceden los avances que se habían tenido en cuestión de memoria y de derechos humanos en Argentina, y bueno, el reconocimiento de los hechos de aquellos años 70. Pero bueno, hoy se concentró la gente en el Obelisco, en el centro de Buenos Aires, y se llenó de personas recordando el 50 aniversario de una de las más cruentas dictaduras de América Latina, la de Argentina. Así que, bien, con este recordatorio, vamos de una vez a la conversación con Marco Molina. El comercio global atraviesa una fase, no sé si podríamos llamarle disrupción profunda. Ahora vamos a ver con nuestro invitado. La propia directora de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, habla de la peor crisis desde las guerras mundiales, imagínense. Tensiones geopolíticas, guerras, restricciones comerciales y un creciente cuestionamiento al sistema, porque más allá de los hechos puntuales hay un cuestionamiento y hay una no utilización de los sistemas, del multilateralismo en comercio y en muchos otros aspectos. Y bueno, emergen debates de fondo: si el sistema protege más a los inversionistas que a los estados, si limita políticas públicas o no. En fin, vamos a conversar con Marco Molina, estratega, negociador y abogado especializado en comercio e inversión internacional. Es socio fundador de Molina & Associates y ha trabajado directamente en el corazón del sistema multilateral, participando en más de 50 disputas internacionales ante la OMC y otros foros, tanto como abogado como siendo árbitro en los mismos. Su experiencia abarca organismos clave como la OMC, la OMS, OMPI, UNCTAD, OIT, que son todos organismos de las Naciones Unidas en relación con diversos temas.
y bueno, le da una mirada integral sobre cómo el comercio, la inversión, la regulación y la política global se entrelazan en un momento donde ese sistema parece estar bajo tensión, por decir lo menos. Marco, muchas gracias por tomar esta llamada. Sabemos que estás en un horario totalmente distinto y te agradecemos el sacrificio. Fernando, muchas gracias por la invitación. Bien, teníamos agendado hace tiempo, bueno, agendado no, pero teníamos la intención de conversar con vos hace tiempo, porque realmente todos los días surgen temas en los cuales podríamos estarte consultando, ¿no? Entonces, de alguna manera, la OMC está en un momento, por lo menos, de crisis. Bueno, el multilateralismo, digámoslo así. Es cierto, pero también hay que poner la crisis en un contexto. En un contexto que es importante analizar desde la perspectiva de algunos miembros de la OMC que buscan un nuevo orden mundial. Y la gran pregunta que tenemos hoy en día es si el nuevo orden mundial va a prevalecer o no, y qué tan conveniente es para la mayoría de miembros en la OMC. Y tal vez para tener un poco de antecedentes, veamos lo que está sucediendo en el mundo con el tema de aranceles. Tú sabes, el sector privado se maneja en un ambiente de alta incertidumbre. La incertidumbre siempre ha existido, pero hoy en día la incertidumbre ha sido exacerbada por la falta de respeto de las instituciones y de los marcos institucionales y normativos. ¿A qué me refiero? Tú tienes una administración en Estados Unidos que puede cambiar su política arancelaria a través de una red social, con órdenes ejecutivas, y eso lo puede cambiar en un instante el presidente. Eso vuelve a cambiar al día siguiente dependiendo del humor en el que el presidente de Estados Unidos amanezca o la política que está tratando de perseguir. Entonces, si tú ves, cambió totalmente el ambiente, el marco institucional en el que se desarrollaban, digamos, las transacciones comerciales. Si tú miras, por ejemplo, la incertidumbre antes de este cambio de políticas en Estados Unidos, la incertidumbre era, bueno, ¿cuál va a ser la inflación? ¿Cómo va a estar la demanda? ¿Cómo va a ser la oferta? Las empresas normalmente se dedicaban a hacer algún tipo de pronóstico para saber cuánto tenían que producir, si necesitaban más recursos o no. Hoy en día, tú no sabes, por ejemplo, cuál es el arancel aplicable a tus productos de exportación a Estados Unidos. Tú no sabes las reacciones que van a tener otros socios comerciales a los cambios de políticas comerciales. Y si haces un pequeño repaso, y estoy seguro que esto lo has discutido con otros invitados, te darás cuenta que desde la primera administración del presidente Trump empezaron a cambiar los aranceles, se utilizaron varios instrumentos en la legislación de Estados Unidos, la sección 232 principalmente, la sección 301 de las leyes de Estados Unidos, pero en esta segunda administración empezó a utilizar otro tipo de instrumentos, de los cuales, bueno, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional, y ahora viene un reemplazo con otro instrumento que no se había utilizado antes, que es la sección 122 de la ley de Estados Unidos. La ley de comercio. ¿Y esto qué quiere decir? Uh-huh. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es, si por ejemplo tú ves que hay diferentes listas, tienes la sección 122, tienes varias investigaciones que se han iniciado bajo la sección 301, que puede terminar en aumentar los aranceles, tienes varios aranceles e impuestos bajo la sección 232, y a eso le sumas, por ejemplo, que tienes una lista de exclusión de productos que Estados Unidos se dio cuenta que no produce y que necesita, y que están exentados de este tipo de aranceles, y a eso le suman los acuerdos bilaterales que está negociando Estados Unidos con diferentes socios comerciales, y a eso le sumas que en la OMC, que por cierto está por iniciar la conferencia ministerial, hay todo un debate sobre si debería
los miembros de la OMC cambiar el principio de nación más favorecida, ¿en qué contexto se maneja entonces ahora el sector privado? ¿Cómo pueden planificar los próximos 3 meses, 6 meses, el próximo año? Vamos a ir desgranando de a poco, Marco, todo esto que estás poniendo sobre la mesa, porque efectivamente, bueno, el 2025 lo vimos como una especie de explosión de aranceles, pero no era nada nuevo, aunque quizás la magnitud, podríamos decir que es nuevo, pero como vos lo acabas de decir, ya en la primera administración Trump se estaba utilizando distintas herramientas dentro de esta política arancelaria. Pero el multilateralismo, más allá de la OMC, que claro que la OMC es uno de esos cuerpos que emergieron de ese multilateralismo y de esa construcción lenta desde 1994, más o menos, los 90, con la Ronda Uruguay, y bueno, y antes seguramente con negociaciones, pero en fin, toda esa larga construcción está en este momento un poco en entredicho, pero ¿se está viendo un quiebre del sistema multilateral o es una tensión fuerte dentro de los sistemas multilaterales? Mira, cualquiera que nos atrevamos a dar una opinión, no tenemos certeza que la opinión va a ser válida. Hay dos corrientes, te diría esencialmente. Hay una corriente que piensa que este es un punto de quiebre, es un cambio hacia un nuevo orden mundial. Y hay otros que piensan que esta es una crisis, si bien es cierto, una de las mayores crisis del multilateralismo. Las organizaciones internacionales como tales han sido muy resilientes y han sobrevivido muchísimas crisis. Entonces es una cuestión nada más de ver en el largo plazo un enfoque más estratégico, cómo mantener y proteger la institución y sus principios fundamentales. Esas son las dos corrientes. Claro. Ahora, si tú me preguntas cuál de las dos, yo creo que es demasiado prematuro para tomar una decisión hacia dónde se está encaminando el proceso. Y tú lo vas a ver después de esta conferencia ministerial, donde el tema central es la reforma de la OMC. La reforma de la OMC no es un tema nuevo, es un tema que ya viene de 2 ministeriales atrás. Se ha hablado de la reforma de la OMC en un sentido bastante amplio. Te digo, al día de hoy creo que no hay ni siquiera consenso entre los miembros de la OMC qué implica y cuál es el alcance de la reforma de la OMC. Y algunos te van a decir que es un tema de gobernanza, cómo tomar decisiones de manera más eficaz. Están reconsiderando el concepto de consenso, por ejemplo. Otros te van a decir, no, reforma es algo mucho más amplio, es cambiar los principios fundamentales del multilateralismo. Y ahí hay un interés de Estados Unidos de revisar el concepto de nación más favorecida. Y otros te van a decir, no, es simplemente rebalancear la manera como se negociaron los acuerdos de la OMC, y ahí va de todo. Va al tema de agricultura, va al tema de subsidios, industrialización, etc. Entonces, ese es un poco, digamos, en el contexto en el que nos estamos manejando hoy en día. Marco, explícanos un poquito el concepto de nación más favorecida para la audiencia que no es especializada. El concepto de nación más favorecida es uno de los pilares fundamentales, diría yo, del sistema multilateral del comercio. Y esencialmente lo que significa es, si yo le doy una preferencia o un arancel específico a un país, ni siquiera a un miembro de la OMC, a cualquier país, se lo tengo que dar automática e incondicionalmente a todos los miembros de la OMC. Y esto lo que garantizaba desde la concepción del multilateralismo es evitar precisamente la discriminación, evitar que se dieran estos acuerdos bilaterales y que hubiera algún tipo de exclusión o desviación del comercio debido a este tipo de discriminación. Entonces la idea era igualar a todos. Ahora, pero si eso está vigente y está en las conversaciones y está en la OMC, ¿cómo un país, bueno, en este caso Estados Unidos, pero cualquier otro país, puede tomar las acciones que ha tomado durante todo 2025 Estados Unidos sin que haya
por lo menos alguna disputa, alguna situación o alguna protesta en esos foros multilaterales. Mira, tú has dado en el punto, y esa es una de las críticas que tal vez la OMC y los miembros de la OMC han recibido. Creo que todos, por cualquier motivo, sea por temor, por algún enfoque estratégico o por algún interés, digamos, específico de lograr algún tipo de tratamiento preferencial bilateral, todos mantuvieron silencio en cuanto a esta situación que se dio con Estados Unidos. Y tal vez la idea fundamental acá es que estos aranceles que Estados Unidos ha estado imponiendo son ilegales. No se necesita ser un experto o entrar en demasiado análisis, son ilegales. Y no obstante que son ilegales, tú no has visto, como bien has dicho, casos de solución de diferencias, a la excepción de algunos, por ejemplo, bajo la sección 232 en la primera administración del presidente Trump. Algunas solicitudes de consultas al inicio del año 2025, mediados del 2025, pero no ha habido mucha publicidad, no ha habido mucho debate en el sistema de solución de diferencias. Y la pregunta es ¿por qué? Y esa misma pregunta tengo yo. Yo creo que el hecho de dejar a una administración sin ningún tipo de chequeo, sin ningún tipo de accountability, como diríamos en inglés, algún tipo de responsabilidad, es lo que precisamente deja la puerta abierta. Uh-huh. Y el segundo problema es que no hubo coordinación, no hubo cooperación entre el resto de los miembros. Tú sabes muy bien que la unión hace la fuerza. Y creo que la mayoría de miembros de la OMC se vieron atrapados en el dilema del prisionero, si ves el Game Theory, donde hay dos opciones, cooperar o no cooperar. Y si tú cooperas, pues obviamente vas a tener un beneficio. Si tú no cooperas, vas a tener un beneficio menor. Pero si uno coopera y el otro no coopera, puedes aumentar y maximizar tus ganancias. Y entonces el incentivo siempre es eventualmente a no cooperar. Digamos, en un contexto donde tú piensas que el juego es una sola partida. No es un juego secuencial de varias partidas. Y lo que sucedió al principio de toda esta situación es que la mayoría de miembros dijo, yo voy a negociar con Estados Unidos bilateralmente y voy a obtener un mejor trato que mis competidores. Y eso pasó en Latinoamérica, pasó en Asia, todo el mundo pensó que podía convencer a la administración Trump, yo soy un aliado estratégico, yo me merezco un mejor arancel que el vecino, que es mi competencia. Y al final todos salieron más o menos mal en sus negociaciones bilaterales y tuviste una ausencia de cooperación en la OMC. De lo que estás hablando surgen muchísimas otras preguntas, pero vamos uno de los temas es que en Estados Unidos hay un gobierno que pareciera no interesarle estos mecanismos multilaterales y va por su cuenta haciendo lo que le parezca mejor. Eso puede cambiar con una nueva administración. Digo, Donald Trump termina en 2030 y va a terminar en 2028. Y bueno, si no pasa nada totalmente extraordinario, va a terminar. Bueno, puede seguir alguien de su propio partido, pero sabemos que el partido no tiene necesariamente estas mismas políticas en general, porque además ha sido parte de la construcción de ese multilateralismo, incluso demócratas o republicanos, durante toda la historia más reciente de Estados Unidos y de los organismos. Eso por un lado, pero por otro, la propia OMC, como uno de los elementos centrales del multilateralismo en comercio, pues tiene sus problemas, por decirlo de alguna manera, sus bemoles. Uno es en el tema justamente de las controversias, ¿no? Que justamente además por omisión de Estados Unidos no se completan los árbitros y no se logra entonces tener un sistema de arbitraje que esté funcionando dentro de la OMC, pero lo explicarás vos mejor. Sí, mira, tal vez dos comentarios.
No estoy seguro que si cambia la administración Trump, incluso si cambia de los republicanos a los demócratas, necesariamente vamos a regresar al estado en el que nos encontrábamos antes del 2025. Si tú ves un poco los antecedentes en la primera administración Trump, cuando empezó a utilizar más estas investigaciones bajo la sección 232 e impuso aranceles al acero y al aluminio, cuando Biden entró al poder no cambió ninguno de estos aranceles, porque hubiera sido para él una medida antipopular. Obviamente hay un sector muy poderoso detrás y obviamente hay un interés en el electorado. Ahora, lo que sucede con la OMC es que es cierto, si tú ves, hay un ataque a la institución y a los principios. Hay un cuestionamiento hacia la utilidad de la institución como tal y de las normas. Y yo te diría, no es que Estados Unidos o que la administración Trump esté en contra de la OMC. Probablemente hay dos visiones, porque cuando tú ves las negociaciones de los acuerdos bilaterales, por ejemplo, mira el acuerdo que acaba de firmar con Guatemala, con El Salvador, con Ecuador, hay muchísimas referencias a la OMC y ese es un aspecto positivo, porque incluso parte de las obligaciones de estos países latinoamericanos es apoyar ciertas posiciones, ciertas posturas en la OMC o adherirse a ciertos acuerdos plurilaterales o iniciativas plurilaterales en la OMC. Quiere decir que no es que haya necesariamente una desconexión con la institución, pero probablemente hay una visión que quiere que la institución funcione de otra manera. Y si tú miras las propuestas que Estados Unidos ha formulado bajo el concepto de reforma de la OMC, esencialmente lo que ellos están pidiendo es mayor transparencia, es decir, que todos los miembros notifiquen a tiempo y notifiquen todo lo que tienen que notificar. Diría, reconfiguración del tema de trato especial y diferenciado. No quieren que, por ejemplo, China siga teniendo acceso a trato especial y diferenciado, esencialmente, pero también que el trato especial y diferenciado no se vuelva en algo permanente y impida, digamos, el cumplimiento con los compromisos de la OMC. No parece haber interés en el sistema de solución de diferencias y puedo creer que se debe a la visión que esta administración tiene respecto a quienes deben aplicar las reglas y a quienes no. Y cuarto, piden más flexibilidad en el sentido de reconsiderar o pensar de manera diferente lo que hablaba al principio, que es este concepto de nación más favorecida. Porque el argumento que hace Estados Unidos es que ellos prefieren negociar uno por uno diferentes cargas arancelarias de manera recíproca y no otorgar ese tratamiento incondicional a todos los miembros de la OMC. Que por cierto, último comentario aquí antes de terminar, es un poco inocente, diría yo, este argumento de Estados Unidos, porque excepciones al principio de nación más favorecida existen. De hecho, los acuerdos bilaterales preferenciales, los acuerdos de libre comercio, tienen una excepción bajo el artículo 24 del GATT, que es permitido por los miembros de la OMC. Es decir, tú no estás obligado a cumplir con este principio de no discriminación en la medida en que tú firmes un acuerdo de libre comercio y contemple la mayor parte o la parte sustantiva de tu comercio con ese país. Ahora, además de esta, digamos, controversia, esta relación compleja de Estados Unidos con el multilateralismo, el comercio internacional, pues hay coyunturas, ¿no?, que nos ponen en aprietos, que hacen que se ponga a prueba incluso muchas cosas, como lo que está pasando en Medio Oriente, que sin duda pone al comercio pues en un lugar complicado, por decirlo lo más suave, ¿no? La coyuntura actual, para vos,
representaría más bien un espacio de oportunidad de, justamente para estas cosas necesitamos el multilateralismo, o por cómo están sucediendo las cosas ponen un poco, agregan un poco de leña al fuego en las críticas o el apartarse de la idea del multilateralismo en el comercio internacional? Mira, el multilateralismo y en general el comercio, te diría, empieza a haber una realización de los actores internacionales de la vinculación que existe de los eventos geopolíticos con el comercio. De hecho, si tú miras muchas compañías multinacionales, y hay un estudio que salió a principios de este año, las compañías multinacionales empiezan a incluir dentro de sus estructuras organizativas un departamento para análisis geopolítico, cosa que antes pasaba desapercibido. O sea, geopolítica y comercio, de alguna manera, bueno, sí había algún tipo de impacto, algún tipo de efecto, pero no se le prestaba la atención como ahora se le está prestando. Y yo creo que uno de los eventos recientes ha sido la invasión de Rusia hacia Ucrania, que generó problemas, por ejemplo, con productos alimenticios, con fertilizantes, la disrupción de las cadenas de valor y de suministro, sobre todo en Europa. Y eso empezó a hacer ver a las empresas, a los gobiernos, la importancia y la vinculación, la estrecha vinculación que existe entre comercio y eventos geopolíticos. Ahora se da la crisis en el Medio Oriente y vienen los precios internacionales del petróleo. Y eso en un efecto, una reacción en cadena que va a afectar la inflación, que va a afectar, digamos, el encarecimiento de productos de la canasta básica, etcétera, porque esencialmente todo depende del petróleo. Y hay un elemento que probablemente las noticias no han estado cubriendo con mucho detalle, pero es que también un tercio de los fertilizantes de amonio, por ejemplo, pasa a través del estrecho de Hormuz. Y entonces el problema que tenemos es que en 4 o 5 semanas los productores agrícolas necesitan estos fertilizantes, porque de otra manera se les va toda la producción agrícola. Y eso es algo que obviamente va a tener un impacto también en la producción, digamos, de alimentos. Regresando a tu pregunta, sistema multilateral, creo que el sistema multilateral puede hacer mucho en facilitar, digamos, medidas para mitigar los efectos de estos eventos geopolíticos en el comercio, en buscar alternativas. Tú has visto también, digamos, que hay una mayor diversificación. Acuerdos de libre comercio que se venían negociando por décadas, finalmente se han concluido en este año. Veamos el caso de la Unión Europea con India, la Unión Europea con Mercosur, creo que es Australia, Canadá acercándose a la Unión Europea. O sea, la gente ya se dio cuenta, como diríamos en español, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Y hay un proceso de diversificación, para lo cual el sistema multilateral también otorga una plataforma importante de diálogo y concertación. Entonces, no creo, para concluir y responder a tu pregunta, que el sistema multilateral te va a dar la respuesta a estos eventos geopolíticos, pero puede hacer una contribución importante. Y ahí es donde, digamos, los miembros deberían de pensar a más largo plazo, y es uno, preservar el sistema multilateral, no precipitarse a modificar sus principios fundamentales, no renunciar a mantener un sistema de solución de diferencias vinculante, por ejemplo, porque es lo único que tenemos, sobre todo los países pequeños, como herramienta para resolver nuestras diferencias, y pensar a 5, 10 años qué tipo de OMC, qué tipo de sistema multilateral queremos para abordar los nuevos desafíos que estamos viendo hoy en día y que van a seguir.
Muy bien, pues muchas gracias, Marco, por esta conversación. Sin duda nos quedan muchísimos temas por fuera, pero no lo podemos resolver en 20 minutos. La conferencia ministerial es del 26 al 29 de marzo, la que habías aludido, que es uno de los momentos altos de la propia OMC, va a ser en Camerún. Y bueno, muy probablemente te tendremos entonces cerca de esas fechas para seguir comentando un poco todo esto tan importante del comercio mundial en relación con esta organización, obviamente también importante. Muchas gracias, Marco. No, muchas gracias por la invitación, Fernando. Hasta pronto. Bien, era Marco Molina, estratega, negociador, abogado especializado en comercio e inversión internacional. Es socio fundador de Molina y Asociados y ha trabajado directamente en el corazón del sistema multilateral de comercio. Así que le agradecemos muchísimo su participación hoy aquí en el programa. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida seguimos con las noticias que normalmente están adelante en el programa, pero que hoy le dimos la vuelta. Ya volvemos. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Pura vida, muchas gracias por seguir en contacto, en sintonía. Hablamos recién con Marco Molina sobre sobre el comercio internacional, el multilateralismo en el comercio internacional. Bien interesante todo lo que está pasando finalmente tiene que ver con eso. Y bueno, vamos a las noticias en el panorama global. Empezamos en Estados Unidos, que pues anunció ayer que enviará a Oriente Medio unos 3.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada, una de las unidades de élite del ejército. Según Fox News y The New York Times y The Wall Street Journal, el despliegue busca apoyar las operaciones que Washington realiza desde el 28 de febrero junto a Israel en Irán, aunque por ahora no hay una decisión tomada realmente de que sí se va a entrar a tierra directamente a territorio iraní, pero pues evidentemente parece que es un adelanto de eso. Y la guerra con Irán ya golpea directamente a Donald Trump en las encuestas. Un sondeo de Reuters, Ipsos, le da 36% de aprobación, 4 puntos menos que la semana pasada, y solo 25% aprueba su manejo del costo de vida y 29% de la población en Estados Unidos aprueba su gestión económica. El alza de la gasolina tras los ataques del 28 de febrero erosiona sin dudas una de las promesas centrales de campaña, una economía más fuerte y precios más bajos. Además que hizo campaña diciendo que no iba a meter a Estados Unidos en nuevas guerras, sino que las iba a terminar y a buscar la paz en el mundo, pues no ha cumplido esas promesas y ahora lo golpean las encuestas y es complicado porque en noviembre estarán las elecciones que no son presidenciales, son del Congreso, pero que sin duda la figura más importante de los republicanos es el presidente republicano Donald Trump. Los mercados de predicción no compran todavía la idea de una reapertura rápida del estrecho de Hormuz
En Kalshi, la probabilidad, Kalshi que es una plataforma de predicciones, la probabilidad de que el tránsito de tanqueros vuelva a la normalidad antes del 15 de abril está por debajo del 25%, y está hablando del 15 de abril. El Paso movía cerca del 20% del crudo mundial antes de la guerra, así que cualquier demora mantiene bajo presión al petróleo y la inflación. Y sin duda las declaraciones de Donald Trump van para un lado, pero los hechos van para otro, y ahí es donde estas plataformas de probabilidad, que al final son apuestas muchas, y gente opinando, pues no llevan a creerle. Y bueno, los mercados ahorita vamos a ver tampoco necesariamente. En Estados Unidos también un jurado de Nuevo México concluyó que Meta violó la ley estatal en protección al consumidor en un juicio sobre seguridad infantil. La empresa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp fue hallada responsable de ocultar lo que sabía sobre explotación sexual infantil en sus plataformas y sobre daños a la salud mental de personas menores. El veredicto habla de miles de infracciones y abre la puerta a multas por $375 millones, dicen varios cables hoy. Así que Meta en problemas con un jurado en Nuevo México, Estados Unidos. Vamos a Asia. En Hong Kong, la policía arrestó al dueño de una librería y a 3 empleados por vender publicaciones consideradas sediciosas en Hong Kong. Entre ellas una biografía de Jimmy Lai, el empresario de medios y fundador del ya cerrado Apple Daily. Lai fue condenado en febrero a 20 años de cárcel por colusión con fuerzas extranjeras y sedición, en el caso de seguridad nacional más grande de la ciudad en Hong Kong. Y Xi Jinping visitó Xiong'an, la llamada ciudad del futuro, y urgió a acelerar un proyecto con el que se juega parte del legado político del presidente de China. El plan busca trasladar empresas estatales, universidades, firmas tecnológicas e instituciones financieras fuera de Beijing para aliviar la congestión de la capital. Xiong'an está a unos 100 kilómetros de Beijing y tiene un tamaño comparable con el Gran Londres. Bueno, vamos a África. Las grandes empresas de consumo vuelven a mirar a África como motor de crecimiento. Nestlé, Unilever, Heineken, Pernod Ricard, Danone buscan compensar el estancamiento en Europa y Estados Unidos con una población africana que podría pasar de 1.500 a 2.500 millones de personas para el 2050. El continente combina juventud, urbanización y mayor fuerza laboral, pero el entusiasmo corporativo ya ha fracasado antes, entonces van con pinzas. Pero sin duda ahí hay un elemento de motor de economías que pretenden entrar a África, sobre todo para tener ese mercado de consumo. En Senegal, pescadores artesanales denuncian que la pesca industrial e ilegal está vaciando el mar y destruyendo una forma de vida histórica. En Rufisque, cerca de Dakar, familias que dependían del pescado para alimentarse y trabajar dicen que el recurso fue literalmente saqueado de los mares. Los grandes barcos arrastreros, muchas veces con propiedad difícil de rastrear, exportan sus capturas y dejan a las comunidades locales sin sustento. Costa de Marfil, el mayor productor mundial de cacao, sufre ahora el reverso de la bonanza. El precio internacional cayó tras el pico de fines de 2024, pero el precio interno que paga el Estado a los productores había quedado fijado en 2.800 francos por kilo, casi $5. El resultado es que las exportaciones se hacen lentas, bodegas llenas y muchos agricultores sin cobrar, y esto genera una crisis en Costa de Marfil. En Europa, Giorgia Meloni entra en su etapa más complicada, riesgosa, tras perder el referéndum ayer el domingo y el lunes, sobre reforma judicial. La derrota golpea su autoridad, deja maltrecho su programa de gobierno y abre un dilema incómodo en este momento: seguir como si nada
y quedar debilitada en un sistema además parlamentario, o intentar cambiar la ley electoral y exponerse a acusaciones de maniobra política. Todo esto con una economía anémica y con su cercanía a Donald Trump convertida en un pasivo más que un activo en su historial. Y en Dinamarca, el bloque de centro-izquierda de Mette Frederiksen gana la elección según los sondeos de Italia. O bueno, está arriba en los sondeos, según los sondeos de salida ya, pero sin mayoría clara y con un retroceso fuerte de los socialdemócratas. La crisis del costo de vida pasó más que su firmeza frente a Trump por Groenlandia. Pesó más que su firmeza frente a Trump por Groenlandia. Dinamarca tiene un sistema parlamentario. La primera ministra no se elige directamente, sino que surge de la mayoría que logre armar gobierno en el Parlamento danés. Así que pues todavía estará por verse, como pasa en muchos otros países, como en Italia, como en España, en Inglaterra. En Dinamarca pasan las elecciones, queda conformado el Congreso y a partir de ahí empiezan las negociaciones para formar gobierno en estas monarquías demócratas de Europa. Bien, Polonia reveló que Lituania ya había advertido en 2019 que funcionarios húngaros podían representar un riesgo de filtración dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Donald Tusk dijo desde hace años circulaban sospechas sobre fugas de información sensible hacia Moscú de la OTAN. El señalamiento crece tras una versión del Washington Post sobre contactos del canciller húngaro con Rusia en pausas de reuniones europeas. Así que ahí está, filtraciones en la OTAN hacia Rusia. Y bueno, en Alemania, Volkswagen negocia con la firma israelí Rafael Advanced Defense System para convertir su planta de Osnabrück, hoy dedicada a automóviles, en una fábrica de componentes para defensas antimisiles. El sitio emplea unas 2.300 personas y enfrenta incertidumbre tras el fin previsto de la producción del T-Roc Cabriolet en 2027. La movida refleja cómo la industria alemana empieza a cruzarse cada vez más con la economía de la defensa. Así que Volkswagen pareciera que de nuevo se mete en los conflictos bélicos, como lo hizo también en la Segunda Guerra Mundial, será esta vez. Muy bien, bueno, venimos a América Latina. Más de 200 economistas y juristas de 24 países, entre ellos Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, pidieron a Gustavo Petro que saque a Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión. Argumentan que ese mecanismo permite a multinacionales demandar a los estados cuando una política pública afecta su rentabilidad y que eso puede trabar la transición energética, especialmente en Colombia. La carta se conoció antes de un foro sobre el tema en Bogotá y la difundió primero el diario El País de España con su versión América, que tiene ediciones especiales para varios países de América Latina, El País. Así que más de 200 economistas piden sacar a Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión. Sin duda un tema que vamos a preguntárselo más adelante a Marco Molina o a algún otro especialista para entenderlo en mayor profundidad. Pero ahí está, usted lo puede buscar. En Argentina, YPF ratificó que la guerra en Medio Oriente no frena, sino que acelera su proyecto de gas natural licuado, valorado en $30.000 millones, junto con la italiana Eni y la emiratí ADNOC. Su presidente, Horacio Marín, dijo que Argentina se consolida como proveedor energético seguro y que esperan cerrar financiamientos y contratos desde abril. El objetivo es producir hasta 18 millones de toneladas anuales de gas natural licuado en Argentina por YPF, con inversión de Italia y
Emiratos Árabes Unidos. Bien, el alza del petróleo vuelve a tensar en Colombia el subsidio a la gasolina. Si no hay ajustes, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles podría llegar a 10.700 millones de dólares en 2026, con un acumulado cercano a 136.000 millones desde su creación. El Brent llegó a $108 por barril el 19 de marzo y la depreciación del peso agrava el costo fiscal. Así que el alza de petróleo vuelve a tensar en Colombia el tema del subsidio a la gasolina. Y en México, las aduanas mexicanas están bajo presión por viejos problemas internos y nuevas exigencias desde Washington. Empresas reportan detenciones inexplicables de mercancías, falta de personal, infraestructura insuficiente y escasez de equipos de revisión no intrusiva. Al mismo tiempo, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca modernizar controles y combatir evasión y contrabando en medio del escándalo por el huachicol fiscal, que habría costado más de $30.000 millones entre 2018 y 2025. Ahí están problemas las aduanas mexicanas, dicen varias noticias, ahí está de expansión también. Y a nivel global, el petróleo rebotó con fuerza porque el mercado duda que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán vaya a frenar pronto la guerra. El Brent subió 4,55% y cerró en $104 por barril, mientras que el West Texas Intermediate, referencia de Estados Unidos, ganó 4,79% hasta los $92,35. Operadores advierten que no hay solución visible ni reanudación del tránsito por el estrecho de Hormuz. Así que declaraciones van y vienen, pero la realidad no cambia. Y otra global, Microsoft y Nvidia se aliaron para desarrollar infraestructura nuclear con inteligencia artificial. La apuesta por parte de una idea que es la demanda de energía crece más rápido que la capacidad de los sistemas actuales. Y allí es donde las herramientas buscarán acelerar permisos, ingeniería y construcción y operación de proyectos nucleares con más estandarización y menos trabajo manual. Para las tecnológicas, para Microsoft y Nvidia, ya la energía ya es parte de la carrera por la inteligencia artificial y por lo tanto pues van a querer mantenerse allí teniendo acceso a esa energía, teniendo acceso a la energía para poder seguir desarrollándose. Vamos al panorama bursátil muy breve porque en cualquier momento pasamos ya a la columna de hoy, pero rápidamente para revisar un poco las bolsas a nivel internacional. Wall Street volvió a caer mientras la guerra con Irán sigue sin salida clara. Ayer había rebotado a favor, pero hoy se arrastra un poco en rojo, aunque tuvo algunas ganancias durante el día, pero terminó cerrando en rojo. Y también por las acciones del software, principalmente el nerviosismo aumentó cuando The Wall Street Journal reportó que Estados Unidos enviaría 3.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada al Medio Oriente. Y bueno, entonces el petróleo repuntó y volvió a tensar a los mercados. En las bolsas de América Latina, de las Américas, pues, el Dow Jones cayó 0,18%, el Standard & Poor's 500 perdió 0,37%, Nasdaq 0,84% y en Europa el comportamiento fue mixto. El Eurostoxx 50 ganó 0,13%, Londres subió 0,72%, París avanzó 0,23%, Madrid también cerró arriba con un alza 0,13% y Frankfurt también, la excepción fue Frankfurt, donde el DAX bajó 0,07%. Asia predominó en verde, ayer estaba todo en rojo y pues hoy ya rebotando todas las bolsas de Asia.
A las 5 siempre presenta Columnista del Día. Pilar Martínez, periodista especializada en economía y el mundo del trabajo, con sus puntos de vista sobre el mundo laboral y realidad económica. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bien, y como todos los martes, recibimos a nuestra amiga, colega y ya conocida por todos ustedes, Pilar Martínez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Fernando. Pues muy bien. Hoy trayendo aquí con ustedes, o traigo el tema, mejor dicho, nuevamente el trabajo forzoso, porque es un punto que no ha dejado el gobierno de Estados Unidos de estar revisando, de ver la manera en que pueda tener transparencia y los datos en tiempo real de lo que está pasando en las economías del mundo sobre el tema del trabajo forzoso. Y eso me parece fundamental, dado que en el caso de México, pues todavía hay muchas críticas que se están haciendo justo ahora por estos acuerdos que se empiezan a tomar en cuanto a la renovación del tratado comercial con Estados Unidos, sobre qué sí y qué no se está haciendo sobre esta vigilancia que debe haber tanto en las aduanas como en los centros de trabajo para evitar el trabajo forzoso. ¿Y por qué traemos este tema a colación? Esta semana el CBP presentó una nueva página, un tablero de datos interactiva que muestra exactamente cuántos envíos han sido detenidos, de qué sectores vienen y cuál es su valor comercial. Esto te permite ver o le permite ver a los gobiernos y a las empresas qué tan estricto está siendo la vigilancia del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, en el caso de México, tú puedes entrar a la página, revisar ese país, esa nación que te interesa y puedes identificar exactamente cuáles son los sectores en donde tienen identificado que hay trabajo forzoso y que en algún momento dado pues va a ser señalado. En el caso de México, por ejemplo, hemos visto y hemos revisado esta página que hay los principales productos que ellos manejan como sospechosos de trabajo forzoso es el polisilicio, que es fundamental para los paneles solares, el algodón, que pues se utiliza mucho en la industria textil, y la industria textil también están con una lupa bien puesta para ver cómo se está realizando el trabajo. Los tomates, en este tema de productos agrícolas, es otro que tiene muy bien identificado y de hecho pues ha habido controversias también con México por cómo se está haciendo la producción de tomates y por supuesto que casi el 80% de la exportación se va de México, se va a Estados Unidos. Y también, bueno, pues esta importancia que tiene es que la tela que se importa, digamos en el caso del algodón, viene de Xinjiang, que es un lugar donde pues Estados Unidos tiene identificado como el trabajo forzoso, sobre todo elaborado por personas trabajadoras de origen musulmán. Entonces, pues bueno, ahí más bien lo que están tratando de hacer es evitar que esto se refleje pues en los precios, que haya una competencia desleal, que México tiene la obligación de cumplir con el capítulo 23.6 que se refiere únicamente al trabajo forzoso. Y en esta página tú puedes revisar exactamente cómo se está dando estas detenciones o los gobiernos están obligados y las empresas que están exportando a demostrar que estos productos no fueron elaborados o no fueron hechos a partir del trabajo forzoso. La competencia desleal, pues es algo que se está tratando de evitar. Y si México permite la entrada de productos chinos baratos fabricados con mano de obra explotada en esclavitud moderna, los productores mexicanos que pagan salarios justos y que cumplen con la ley, pues no pueden competir con los precios que se están ofreciendo, pues digamos, en estas mercancías. La página del CBP está muy interesante para quienes quieran revisarla, porque además hay que recordar que no hace como una semana más o menos que platicábamos también, el USTR, por ahí del 13 de marzo, dio a conocer que iba a hacer una investigación sobre 60 economías, que incluía el caso de México, pero ya revisando la lista, están 13 países de América Latina, claro que está incluido Brasil, Argentina, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, que justo van a estar siendo observados por cómo se está desarrollando el trabajo y si estos productos o algunos sectores
pues bueno, están hechos con trabajo forzoso. Entonces, esta es una parte bien interesante porque a pesar de que México, en todo el proceso de cambio que ha vivido en temas laborales y que incluso obligó a crear o a mejorar la Ley Federal del Trabajo, hacer unos cambios justo en la Constitución mexicana, pues todavía no ha sabido o no ha podido tener una adecuada implementación sobre la vigilancia en las aduanas y siguen siendo puntos críticos en la agenda con nuestros socios comerciales. Es por eso que es súper importante pues destacar que existen estos datos que se pueden ver prácticamente en el momento, ya los datos están actualizados, sabemos que esta ley se implementó en 2021 y ya tiene mucha información de todas estas naciones que puede ser revisada pues para que los gobiernos empiecen a tomar acciones y que verdaderamente empiece a erradicarse el trabajo forzoso en nuestros países. ¿Cómo ves, Fernando? Ahora, Pilar, ese trabajo forzoso, ¿a qué se refiere exactamente? Digo, lo entiendo como en general, pero ¿a qué se refiere y qué ejemplos hay en México concretamente de trabajo forzoso que Estados Unidos está reclamando? Fíjate que el trabajo forzoso lo ven como aquel donde hay menores de edad trabajando, en donde se están trabajando horas o jornadas laborales pues muy largas, no las 48 horas que están permitidas en México y que bueno, va a tener que haber un ajuste porque ahora ya vamos a transitar hacia 40 horas. Pero bueno, esto se rebasa. No, los lugares donde trabajan las personas, por ejemplo, en el campo, no cuentan con las medidas de higiene, de seguridad, o que requieren para estar en esos lugares. Entonces, se ha encontrado que incluso hay una explotación en cuanto al salario, porque les pagan, pero haz de cuenta que no, es como tiendas de raya, ¿no? Ahí mismo se lo gastan, ahí mismo se queda el dinero, y bueno, pues esto realmente no está permitido. Hay una migración digamos, en el país que va del sur, perdón, del país hacia el norte a trabajar, sobre todo en el campo, y las condiciones son francamente pésimas, ¿no? En cuanto a al trato, en cuanto a los lugares en los que están trabajando, tampoco cuentan luego con equipos de seguridad para poder realizar el trabajo. Y bueno, y sobre todo el trabajo de menores. Digamos que este es lo que se le ha llamado trabajo forzoso, donde no se pagan buenos salarios, están por abajo de los mínimos y también pues las jornadas son muy extenuantes. Hay un caso muy concreto que ocurrió aquí en México, que fue justo el que me parece ya lo habíamos comentado aquí, el del café, que fue una finca que en Chiapas se identificó, donde se hizo toda una investigación y encontraron, porque se hacen visitas en campo, encontraron que efectivamente había gente, pues menores de edad trabajando y bueno, y con todas estas pésimas condiciones que he comentado, ¿no? Entonces ahí ya se detectó que esta empresa pues no puede hacer exportaciones, pero vamos, es todo un sector, cuando uno revisa los datos del CBP, pues te das cuenta que hay un sector muy importante, el sector automotriz, sobre todo por la triangulación que puede haber en la importación también de insumos, y también están sectores como el sector agrícola, que también es parte importante de cómo se están manejando, digamos, los acuerdos comerciales que hay con Estados Unidos, de no utilizar, digamos, ningún producto que venga de Xinjiang, porque ahí lo que se ha detectado es que hay trabajo forzoso donde están una minoría musulmana y bueno, por los precios que ofrecen pues son francamente muy bajos. Entonces, esto es donde están poniendo hoy la lupa a los Estados Unidos y ahorita en estas pláticas que ha habido en la semana o que la semana pasada estuvieron realizándose en nuestro país con Estados Unidos, pues bueno, es un punto que está ahí y la parte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha puesto mucho énfasis para que México no solo diga que ha hecho algunas acciones para erradicar el trabajo forzoso, sino que también ponga mucha atención en las aduanas para saber de dónde vienen algunos insumos y que estas cadenas de suministro pues no están contaminadas, como le han llamado a ellos, de abusos a los derechos humanos. Entonces, digamos que por eso radica aquí la importancia de empezar a revisar exactamente dónde tienen identificados ellos como el trabajo forzoso, pues para que también las autoridades de nuestros países pues empiecen a revisar si efectivamente es así y que pues esas empresas empiecen a demostrar que
pues están cumpliendo con todas las legislaciones y por el contrario están ofreciendo un trabajo que es justo y que tiene seguridad social y que tiene buen salario y que atiende a los trabajadores de la manera adecuada. Entonces, Bien. bueno, pues ahí está información. Muchas gracias, Pilar, y sin duda ese es un tema que va a estar en la agenda en estas negociaciones, estos diálogos sobre el tema del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Muchas gracias, Pilar. Gracias, buena tarde. Bien, era Pilar Martínez, periodista especializada en economía y el mundo del trabajo. Y terminamos con esto, amigos. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. La producción de Mauricio Sandoval, Nelson Campos en controles. Y me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.